Método RICE. El método RICE puede que, por estas siglas, desconocido aún para ti, es un protocolo médico que nos ayuda, con sencillos pasos, a recuperarnos después de una lesión. Conociendo lo que el propio nombre del método RICE significa, ya llevarás mucho ganado, pues letra a letra te da las pautas para realizarlo con éxito. ¿Qué es el método RICE y qué significa este acrónimo? Método RICE es el primero y más sencillo de los protocolos de tratamiento de lesiones leves. Aparece en el ámbito deportivo para abordar accidentes que suponen lesiones agudas. Durante muchos años, se considera el más idóneo tanto por su rapidez como por los resultados que presenta. Está especialmente indicado en el caso de moretones, golpes, esguinces y torceduras, aunque, dado el caso, también se contempla, ante la inexistencia de algo mejor, su aplicación sobre huesos rotos o fracturados. Podemos decir que su efecto más evidente se da en el caso de lesiones agudas. Es importante destacar que RICE no trata un problema sino que evita el agravamiento a fin de que éste resulte más sencillo de llevar y, por supuesto, de solucionar. Rindiéndonos a las evidencias, se trata de un básico de primeros auxilios, pues resulta realmente fácil de poner en práctica. Por este motivo, todos deberíamos conocerlo, aunque sea para aplicarlo en primera instancia y hasta la posibilidad de encontrar una solución mejor después de que un profesional considere nuestros síntomas. RICE, que es el propio nombre de la actuación, es un paso a paso sobre lo que la propia estrategia supone. Cada letra nos dice qué tenemos que hacer, en orden, para aplicarla efectivamente. Con los años, vemos cómo este mejora y, poco después, se van estandarizando protocolos sencillos que incluyen pasos más efectivos y beneficiosos. RICE se considera el punto de partida para trabajar sobre lesiones deportivas o simples accidentes. Entonces, ¿cuál es el método RICE? Este tiene 4 pasos que se determinan con las 4 letras, RICE. Literalmente, letra R, la R indica reposo, rest en inglés. Letra I, significa hielo. Letra C, nos indica que hay que realizar una compresión, compression. Letra E, finalmente, la E nos indica el último paso, el de elevación, elevation. Después veremos en profundidad cómo trabajaremos en cada una de las fases. Te las mostraremos detalladamente y daremos cualquier indicación, aviso o consejo sobre cada una de ellas. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar el protocolo RICE? Realmente es sencillo saber cuándo se utiliza el método RICE. En general, lo hacemos para reducir tanto la hinchazón como el dolor que podamos padecer tras sufrir un accidente, sea del tipo que sea. Indicaciones y contraindicaciones. Hemos hablado de manera general de cuándo debemos hacer uso del método RICE, pero, ciertamente, hay una serie de problemas, patologías y, en general, situaciones, en las que este resulta esencial y el más aconsejado. Estas son, bursitis de olecrano no de codo, es el típico problema que vemos en universitarios, al que se le ha dado el nombre no médico de codo de estudiante. Se trata de la inflamación de la bursa, la bolsita llena de líquido antifricción, de la zona. Se da por mantener una postura incorrecta en la que dejamos caer demasiado peso de mala manera en este punto. Esguince de codo, aparece casi siempre al practicar deporte. Esguince de tobillo, útil pero, en este caso, sería ideal aplicar otro protocolo más complejo si se conoce y se tienen los medios. Hemofilia, en general, cuando, por una mala actuación, sufrimos de hemofilia, sacroilitis, es la inflamación del sacro. Hay que tener especial cuidado con ella y conseguir su diagnóstico y tratamiento a la mayor brevedad porque va formando abscesos y destruyendo la articulación. Tendinitis del hombro, es la inflamación del tendón que se une al rotador de la articulación del hombro, músculo infraespinoso. Puede darse por hacer mal un ejercicio de estiramiento. Lo habitual es que se produzca por el movimiento de un peso excesivo o por su alzamiento en una postura inadecuada. Tendinopia del hombro, en este caso, el inflamado es el músculo supraespinoso. Notarás la diferencia con el anterior debido a que el dolor que se produce es más agudo e incluso se reduce o imposibilita mover el hombro. Es muy satisfactorio el método RICE para comenzar de manera sencilla una rehabilitación. Se trata del conjunto de acciones que hacemos para mantener la zona en el mejor estado hasta darle el tratamiento mejor considerado. Así,
lo pondremos en práctica en la primera de las fases de la recuperación tisular, que sería la fase inflamatoria. ¿Se debe usar el método RICE para esguinces o fracturas? Podemos usar con total efectividad el método RICE para esguince de tobillo. También hemos visto que el método RICE en hombro da estupendos resultados. Para lo que no debemos acostumbrarnos a usarlo es para las fracturas. Ya hemos dicho que un tobillo fracturado, a falta de algo mejor, se podría tratar con RICE, pero el resto ya sabemos que tienen una gravedad tal que van a precisar de otras acciones más específicas y que aporten mejores resultados. ¿Cómo se aplica cada una de las fases del método RICE? Como hemos visto, su propio nombre hace referencia a las fases que deberemos cumplir para que el método tenga éxito y nos alivie el dolor. Estas son 4: reposo, hielo, compresión y elevación. Veámoslas una a una para comprender la lógica y la sencillez del protocolo. Reposo, RAST. El protocolo RAST comienza con un tiempo de reposo. Este debe ir acompañado de los mejores analgésicos que el paciente pueda tolerar cuando toca inmovilizar la zona afectada. Esto siempre se hacía así, pero no por el hecho de aliviar la carga en la zona durante unos días, sino como la manera más adecuada de poder seguir moviéndonos con muletas o escayola. La idea era descansar las zonas afectadas, pero dentro de un contexto lo más común posible. ¿Cómo se realiza? Se debe realizar reposo relativo. Esto es, no practicar actividades que fuercen la zona, pero sí realizar todas aquellas en las que ésta funcione con normalidad. Esta es una manera de evitar la rigidez, que aparece en muchas ocasiones y dificulta la recuperación. Eso sí, tampoco hay que usar la zona de manera continuada. El reposo no debe ser superior a 48 horas. Si se te indica lo contrario es porque te encuentras frente a una lesión que no es leve y, por tanto, el protocolo RICE no debería ser utilizado. Hielo, AS. La segunda de las fases del método RAS consiste en la aplicación de hielo en la zona afectada. Esto se conoce como crioterapia. Este tiene propiedades antiinflamatorias, es vasoconstrictor y ayuda a reducir el dolor, en parte, porque adormece levemente la zona, así como los espasmos. Por este motivo, debe tenerse mucho cuidado en su uso y no abusar de él. La actividad refleja así como la función motora se retrasan. Esto implica que la conducción nerviosa sea más lenta y que perdamos capacidad de propiocepción, la capacidad de tener percepción sobre nuestro propio cuerpo. Esto puede llevar, innegablemente, a padecer un nuevo accidente si, por ejemplo, aplicamos demasiado frío en el tobillo y, al dejar de sentirlo, apoyamos y volvemos a torcerlo. ¿Cómo se hace? Nunca debemos sobrepasar los 20 minutos en su aplicación para evitar este tipo de situaciones y cualquier otra. Otro motivo para no abusar del hielo es que la inflamación es un proceso que el cuerpo realiza para conseguir la reparación, igual que nos da fiebre cuando nos atacan bacterias. Si puedes, por supuesto, reaplicar hielo en la zona dejando un periodo de descanso. 6 u 8 aplicaciones por día son aceptables. Obviamente, trataremos, siempre que sea posible, dejar el hielo convencional de lado. Compresión. Compression es importante porque va a determinar aspectos como la colocación de los elementos, el flujo sanguíneo que recibe la zona, etc. Ayuda al retorno venoso y también da firmeza y estabilidad. La finalidad es la estabilidad de las partes afectadas. ¿Cómo se hace? Evidentemente, cualquier envoltura debe evitar la inflamación, por lo que debe realizarse con la presión justa para conseguir su finalidad. Si nos pasamos, estaremos propiciando la inflamación tanto por la acción directa sobre la zona como por la abundancia sanguínea, pues no logramos que la sangre se mueva. Lo mejor en este caso es usar un vendaje elástico, pues este fija una posición pero no nos inmoviliza totalmente. De este modo, estamos evitando ese reposo absoluto y continuamos realizando las actividades con facilidad pero seguridad. Elevación, elevation. ¿Por qué? Pretendemos que se reduzca la presión arterial y, con ello, la inflamación y esas desagradables palpitaciones que a veces sentimos. Por supuesto, esto también ayuda a que el dolor disminuya. Al mismo tiempo, si no se ha producido un edema, puede que no llegue a ocurrir. ¿Cómo se hace? La elevación consiste en que la zona afectada debe quedar siempre por encima del corazón, buscando el retorno venoso. En esta postura, de considerarse, si has acudido ya al médico o estás en rehabilitación, se realizarán los sencillos ejercicios prescritos por el profesional. Aprovecha esos momentos de reposo para ello y, siempre que puedas, colócate sobre algo blando que se adapte a la forma de tu cuerpo como una almohada,
Una vez las conoces, saber cómo se aplica el método RAS no es ningún misterio. Todos podemos hacerlo fácilmente, siempre después de consultar con nuestro doctor especialista sobre su idoneidad. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor la vida es mucho mejor.